Mis amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga, qué gusto saludarlos en esta hora. Ya estamos oscureciendo aquí en los Estados Unidos. Estamos en la ciudad de Monahans, del estado de Texas. Y quiero saludarles en esta hora. Hoy me encuentro solo, pero vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante. No pudo estar mi esposa por algo que tiene que estar en este momento pendiente. La hermana Julie no está tampoco, está en México todavía. Pero bueno, vamos a tocar un tema en esta noche muy interesante, un tema que lamentablemente muchos cristianos desconocen. Hay muchas personas que desconocen esto, pero es necesario que lo toquemos. Permítame un segundo, por favor. Denme un segundito, hago algo aquí en la cámara porque está un poquito oscura. Ahora sí. Y antes que se descargue, voy a conectarlo. Ok, listo. Bueno, como les decía, vamos a tocar esta noche un tema muy interesante. Quiero invitarlos a la palabra de Dios porque va a ser algo muy fuerte para muchos. Va a ser algo que va a ser impactante para muchos, pero es necesario que se conozca la verdad. Llevamos más o menos unos 15 días en que este ministerio ha recibido infinidad de invitaciones o solicitud de amistad por las páginas sociales, sobre todo por el Facebook, y estoy hablando de aproximadamente 2,000 personas se agregaron a la página. Muchos no conocen este ministerio, muchos no saben cómo nos desarrollamos, pero este ministerio tiene su base y su sede aquí en la ciudad de Monahans, en los Estados Unidos. Y somos más estudiosos de la palabra de Dios que predicadores. Sí predicamos y hablamos bonito como la mayoría lo habla cuando estamos reunidos como iglesia los días miércoles, los días domingo. Pero nos basamos más que todo en la enseñanza de la palabra de Dios, en ir a investigar los orígenes, investigar todos los temas que la Biblia nos está mostrando. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. Cristo dijo algo muy claro y muy fuerte, dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y toda la escritura nos habla de adquirir conocimiento. Pablo nos dice que tenemos que buscar la verdad, perseguir la verdad y encontrar la verdad y atesorarla. El Señor también nos lo dijo. En la antigüedad dice, en el libro de Oseas capítulo 4 verso 6, dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y dice también que el sacerdote que desprecia el conocimiento, él lo echa fuera. Él lo echa fuera. Entonces llevamos muchos años ya en este ministerio. Es un ministerio que lleva más de 30 años sirviendo al Señor a través de las naciones y no solamente a través de las páginas sociales. Alguien me decía: ¿dónde está la iglesia? La iglesia está en la ciudad de Monahans. Tenemos servicio los días domingos de 3 a 5 de la tarde. A veces los hermanos quedan hasta las 6 de la tarde, un poquito más. Los días miércoles también. Y estamos entre semana tratando de transmitir los días martes, los días jueves o viernes, debido a las actividades que realizamos no solamente a nivel ministerial, sino también familiar y secular, porque pues tenemos una compañía de mecánica automotriz y nos ganamos el pan de cada día con el fruto de las manos como el Señor lo ordenó. Quiero invitarlo en esta hora, mi amado hermano, a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a empezar a analizar. Después de un exhaustivo análisis e investigación del tema, porque llegamos a un periodo de la historia de la humanidad donde tenemos que adquirir conocimiento. No podemos seguir basados simplemente en seguir repitiendo lo que otros hablan. No podemos seguir practicando cosas que durante mucho tiempo tal vez nos enseñaron y creemos que son correctas, pero la verdad no es así. ¿Por qué? Porque no conocemos. La mayoría no conocen los orígenes, no conocen los originales bíblicos, no conocen la historia real en torno al Mashiach o al Mesías, al Cordero de Dios. No conocen la historia real de lo que se denomina iglesia primitiva. No se han dedicado a estudiar, no han investigado, no van más allá de lo que simplemente les están hablando desde los altares. Le repito, para los que no me conocen, yo nací en el año de 1970 dentro de un hogar cristiano de la denominación Asamblea de Dios allá en Colombia, que es mi nación. Pero aproximadamente así ya van a ser unos 15 años que, estudiando las Sagradas Escrituras, me encontré con algo muy fuerte, y es que una cosa es lo que se predica en los altares
y otra cosa es lo que realmente la palabra de Dios enseña. Esto me llevó a tomar una decisión radical y es renunciar a todas las denominaciones, porque no solamente me preparé en las asambleas de Dios, sino me preparé también en la Misión Bautista, en la New World de California, y toda la vida me he dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras con un solo objetivo, y es encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque cada vez que tú lees la Biblia vas a encontrar que falta algo falta, y como que tú notas cuando eres un buen lector que lo que están haciendo en las congregaciones no está acorde a la palabra de Dios. Lo que se predica en los altares no es acorde a la palabra de Dios. Resulta que cuando llegue el momento de estar presentes ante el Eterno, el Señor dijo muy claro, allá en el libro de Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, que Él va a apartar a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la derecha les va a decir, venid, benditos de mi Padre, entrar al gozo de mi Señor, ¿cierto? Y a los de la izquierda les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay muchas cosas que encuentran uno en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, que como que no concuerdan con la realidad. Y cuando uno no investiga, cuando uno no dedica tiempo para estudiar, resulta uno en prácticas de tipo religioso que ni siquiera la palabra de Dios aprueba, que no son verdad, pero creemos que son verdad porque se ha tenido como una tradición o una costumbre de creer que todas las personas que están en los altares se las saben todas y saben la verdad, y muchas veces no es así. Yo me encuentro con pastores donde hemos entablado temas muy delicados de las Sagradas Escrituras, y encuentro que hay pastores o hay mujeres y hombres en el altar que están enseñando cosas que ni conocen, que no han investigado, que no han estudiado. Y encuentro también que existen muchas denominaciones en el mundo entero, y cada nación tiene multitud de denominaciones que ni siquiera se conocen en otra nación. Y cada persona está hablando y está predicando en su propia opinión lo que cree, o la mayoría se basa, o su respuesta es que aquí está escrito. Pero cuando está escrito, y vamos a mirar lo que está escrito en las Biblias que nosotros tenemos, por ejemplo, yo manejo la Reina Valera Revisión 1960, y tengo esta Biblia desde el 22 de febrero del año de 1992, y en ella me he basado para buscar la verdad, ¿sí? La verdad, y esta verdad que yo he encontrado aquí contrasta con lo que está en los altares, contrasta con lo que está en las iglesias, contrasta aún con la enseñanza y la doctrina en que yo fui enseñado. Y soy hijo de una mujer predicadora, soy hijo de una mujer fundadora de iglesias, soy hijo de una mujer misionera. Y crecí, nací, o me formé desde los 4 años en lo que se llama el cristianismo. ¿Sí? Y he venido estudiando. En el año 1993 me ordené de un seminario bíblico. En el 95 de otro seminario bíblico. Pero cada vez que yo entro a la Biblia, cada vez que entro a la palabra de Dios a analizarla y a estudiarla, ¿sí? Encuentro que una cosa es lo que dicen las Sagradas Escrituras, y otra cosa es la verdad, y otra cosa los que se practica. Entonces, un día tomé una decisión y fui a obedecer al Hijo de Dios cuando dijo allá en San Juan 5:39 que debemos escudriñar las Escrituras, debemos buscarlas, debemos investigar. No podemos quedarnos simplemente en que nos dieron un libro y nos dijeron es la palabra de Dios sin investigar sus orígenes. Hay muchas personas, repito, que están predicando, no saben que atrás de la Reina Valera existieron, más allá de la época apostólica, desde el año 350 después de Cristo, han existido muchas versiones bíblicas. Y que la Reina Valera no es la Biblia original. Y que después de la Reina Valera muchos desconocen que también hay más versiones bíblicas, que también han cambiado y han tergiversado la verdad. Y estamos en un periodo de la historia que quienes no estudian, quienes no investigan la palabra de Dios y no buscan los orígenes, no van a conocer la verdad y van a estar parados y en levadura o predicando cosas que no son. Y lamentablemente, hoy vamos a tocar un tema que es en torno a la Santa Cena, y vamos a mirar la palabra de Dios porque muchos desconocen, escuche esto, muchos desconocen los orígenes y cuál es la verdadera Santa Cena. Y muchos por años vienen practicando una ritualidad en torno a la cena del Señor que no es la correcta.
¿Por qué? Porque me enseñaron. ¿Por qué? Si son católicos, porque en la iglesia católica me enseñaron esto. Y si son cristianos, porque mi padre o mi madre, o porque la iglesia donde yo me congrego practica ciertas cosas. Pero hoy quiero enseñarles lo que es la verdadera Santa Cena y los orígenes de la Santa Cena. Y hay algo muy tremendo. ¿Quién la cambió? ¿Cuándo la cambiaron? ¿Y qué es lo que estamos celebrando nosotros? Porque es delicado. Me han hecho esta pregunta también en las reuniones que hacemos los días domingos y lo hemos resuelto. Pero hoy vamos a hablar cuál es la Santa Cena y cuál es la verdad. Y si es santa o no es santa. ¿Qué fue lo que practicó el Cordero de Dios en torno a este tema? Porque es interesante saberlo. Y quiero que empecemos primero haciendo una corta oración, dirigiéndonos al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, para que nos guíe a toda la verdad a través de la palabra de Dios. Porque es un tema muy fuerte, es un tema muy delicado y es necesario que tú lo sepas. Después de que sepas esta gran verdad, es tu decisión qué vas a hacer de aquí en adelante. Y si estamos practicando cosas que hombres nos enseñaron que no son correctas, llegó la hora de corregir. Llegó la hora de corregir. ¿Por qué? Porque el tiempo corre, el tiempo se está acabando. Y si el Señor viene por su iglesia, por su pueblo real, ¿qué nos va a encontrar? ¿Haciendo cosas que nos enseñaron hombres? ¿O lo que Él practicó y lo que Él enseñó? Entonces quiero que vayamos a la historia, pero pidamos la dirección del Todopoderoso. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y honor, te damos gracias por este momento, por esta hora, y te pido que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, del Ruach HaKodesh, a toda verdad a través de tu palabra, Señor, para que podamos conocer qué es la cena del Señor, cómo la celebró, qué fue lo que celebró, qué fue lo que ordenó, y quiénes la cambiaron, y cómo la modificaron, Señor, y qué es lo que estamos celebrando nosotros. Te pido que nos lleves a toda verdad en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, como es tu nombre realmente. Lo conocimos como Jesús de Nazaret, porque Roma nos lo enseñó así. Gracias te damos, Señor. Guíanos a toda verdad ahora mismo, para honra y gloria tuya, Señor. Amén y amén. Quiero que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11, porque vamos a comenzar con algo muy sorprendente que muestra las Sagradas Escrituras. Acompáñenme por favor, 1 Corintios capítulo 11, y vamos a comenzar desde el verso 17 en adelante y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, que termina el capítulo 11 y tiene un título tremendo que dice Abusos en la Cena del Señor. Quiero que leamos esto porque ¿qué es lo que sucede? Tanto en la iglesia católica como en las iglesias cristianas se celebra algo que se denomina Santa Cena. Hay una pequeña diferencia del catolicismo al cristianismo, pero vamos a ver los orígenes. Pero quiero que comencemos con esto. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, verso 17 del capítulo 11. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque os congregáis para lo mejor. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, había un caos y había un desorden. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Entonces, Pablo se supone que está hablando de que habían abusos y habían situaciones en ese momento que estaba distinguiendo los hermanos que son aprobados y los que no son aprobados. Y venimos al mismo tema. ¿Quiénes son los que son aprobados? Y son los que tienen el conocimiento de la verdad. Los que no tienen el conocimiento de la verdad, pues de lógica, no van a ser aprobados. Pero hay algo muy tremendo que está mostrando aquí la palabra de Dios. Y dice en el verso 19, verso 20 dice, vean, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces comienza con el tema, la cena del Señor, ¿sí? Y es reunir a comer la cena del Señor, lo que dice acá. Pero dice algo muy importante en el verso 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Escuche esto. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, para que vea la situación que estaba pasando en aquel momento. Y le hablo a la iglesia de Corinto. Y quiero recordarle que la iglesia de Corinto o los hermanos de Corinto, como lo está mencionando la carta a los Corintios, quiero recordarle algo para los que son estudiosos de las Sagradas Escrituras y de la historia de la iglesia,
que la iglesia realmente no existía. Estamos hablando del periodo de Pablo, que es entre el año más o menos 100 o 70 o 60 después de Cristo, al 100, donde existió el apóstol Pablo ya como apóstol. Y que la iglesia no existía. ¿Por qué no existía la iglesia? ¿Por qué? Porque estaba la famosa persecución. A todos los apóstoles originales, recuerden que los persiguieron y los asesinaron. Los hermanos no se podían reunir. Y si usted tiene el preconcepto de iglesia primitiva, permítame recordarle que la iglesia primitiva realmente no existía tal cual como usted lo imagina o como cree que nos reunimos hoy en día. No existían templos, no existían sinagogas cristianas, sino eran perseguidos. Después de la muerte de los apóstoles, todos los seguidores de ellos fueron perseguidos, fueron asesinados, se levantó la famosa Inquisición. Entonces, usted me va a decir, mi pastor, pero ahí está escrito que dice iglesia. Sí, señor, usted tiene que conocer los orígenes del Nuevo Testamento y en qué año se escribió el Nuevo Testamento y quién escribió el Nuevo Testamento. Y sobre todo, quién dio la orden de conformar lo que usted y yo conocemos como Biblia. ¿Por qué? Porque no existía. La Biblia no existió en la época del apóstol Pablo. Ni siquiera Pablo la manejó, ni siquiera Pablo la escribió, ni siquiera Pablo supo que iban a tomar sus escritos para formar un canon bíblico. Vaya a la historia e investíguelo, por favor, que eso fue entre el año 320 y 350 después de Cristo, y fue el catolicismo romano, antes de ser catolicismo romano, cuando comenzó el papado, y se decretaron ellos mismos, se autodecretaron la iglesia verdadera y original de Cristo, ¿sí? Pero eso sucedió después de la muerte del apóstol Pablo. Estoy hablando de 300 obispos entre el año 320 al 350 que tomaron el control y decidieron nombrar los papas. Entre ellos al famoso Papa Dámaso I, quien fue el que dio la orden de escribir el Nuevo Testamento. Entonces, en ese momento fue cuando introdujeron en el libro nuevo que ellos sacaron para el cristianismo, llamado Biblia, la palabra iglesia. No existía, la iglesia no se reunía, porque era perseguida, eran asesinados y eran mutilados. Entonces usted tiene que tener claro que si usted no conoce los orígenes de la Biblia, usted va a pensar, como muchos pastores que no tienen conocimiento, que la iglesia, que existía la iglesia primitiva. Y se imaginan templos bonitos, y se imaginan a los hermanos reunidos, y se imaginan todo el mundo, hasta los apóstoles cantando alabanzas, coritos y todo eso, cuando no es así. Si usted es un buen lector y si usted es un buen investigador, va a encontrar que ellos fueron perseguidos, asesinados, todos los seguidores del Mashiach, del Mesías, todos fueron perseguidos. Luego se levantó la Inquisición, luego las cruzadas, y aún en muchas naciones hasta 1970, 75, cuando yo nací, era prohibido el Evangelio y era prohibida aún tener la Biblia. Y después de esta Biblia original primera, sacaron muchas versiones. La Biblia de Jerusalén, la Biblia del Oso, la Vulgata Latina, las 42 líneas, la Biblia, la Reina, luego la Valera, luego decidieron unificarlas. Ahora hay versiones modernas, la nueva versión internacional, la Biblia habla hoy, la Biblia en inglés, la Biblia aquí, la Biblia allá, y todas han sido cambiadas y manipuladas en el transcurso de la historia del ser humano. Por eso no cuentan toda la verdad correctamente. Y si usted cree que sí, solamente tómese la molestia de comprarse una Biblia antigua y va a ver los cambios tan bárbaros que hay. Entonces alguien me decía, pastor, entonces, ¿qué Biblia podemos creer? Hay una sola Biblia, verdadera y original, y es la que manejaba el Señor Jesús, como usted lo conoció. Recuerden que Él manejaba y abría los libros, los papiros y los rollos. Eran los pergaminos, que era lo que se dictaminaba como palabra de Dios. Los apóstoles y aún Pablo abrían los pergaminos y abrían los rollos y hablaban la palabra del Eterno. Pero si usted desconoce los orígenes, pues nunca va a entender la verdad. Por eso Pablo está diciendo que en ese momento en Corinto había un desorden tan fuerte y un desorden tan grande cuando se reunían a la cena. Y no era Santa Cena. A nosotros nos enseñaron que era Santa Cena, pero desde una fecha específica para acá. Antes de esta fecha específica, y le estoy hablando del año 1215.
del año 1215 a nuestra época se conoce como Santa Cena. Desde los orígenes o que estuvo Cristo en la tierra, ¿sí?, hasta el año 1215 no se conocía como Santa Cena, sino se celebraba la Pascua. Y resulta que hay Pascua hebrea y hay Pascua romana. Y la iglesia moderna celebra es la Pascua romana, que la llamaron Santa Cena, que no es igual a la Pascua que celebró el Cordero de Dios. No es igual. Y usted se va a sorprender. ¿Sabe quién se inventó esto? Se lo inventó el Papa Inocencio III en el año 1215. Vaya, investíguelo. En un concilio vaticano. Y la introdujeron como Santa Cena, ¿sí? Y ellos lo llamaron transustanciación, que es comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo, y luego lo metieron en la Biblia para poder sustentar y que las nuevas generaciones siguieran con esa creencia de comer el cuerpo de Cristo, que es cuando se come el pan, y beber la sangre de Cristo cuando se bebe la copa. Pero hasta antes no era así, porque Cristo no enseñó esto. Y algunos me van a decir, pastor, pero es que en Mateo dice esto, en Marcos dice esto, en los evangelios dice la institución de la cena del Señor y está escrito. Sí, ahí está escrito, porque quisieron meterlo. Y si usted no sabe los orígenes y la verdadera celebración, usted va a seguir creyendo y practicando cosas que el catolicismo romano le metió al mundo entero. Y después, en el año 1500, cuando apareció Martín Lutero, siguió con esa práctica. Calvino, Báez, los famosos padres del evangelio moderno, le habló ya al cristianismo entero, de cualquier denominación. Y todos venimos celebrando una costumbre, ¿sí?, que es humana, dada por el catolicismo romano, cuando Cristo sí celebró la cena, pero fue en una fecha especial, y los voy a invitar a la palabra de Dios para que usted lo vea. No es como nosotros lo estamos celebrando. Si es en el catolicismo, el padre o el párroco toma el vino, ¿sí?, y en muchas iglesias católicas le dan un pedacito de especial, se me olvida el nombre, de la hostia, se la dan a los feligreses, pero no les dan a tomar el vino. Eso es delicado. Y en el cristianismo, en muchos lugares, optaron ya no por no tomar vino, sino hacer un juguito de uva, que es el fruto de la vid, no fermentado. Y parten un pan sin levadura, desconociendo los orígenes de cómo fue la cena del Señor. Y usted me va a decir, ¿dónde se investiga esto? Hay que ir a la historia. Si usted se queda basado leyendo la Biblia, que nos entregaron a nosotros, nos dijeron que era la palabra de Dios, y porque dicen que es inspirada por Dios, y dicen que hombres inspirados la escribieron, pregúntese e investigue quiénes son los hombres inspirados. Y usted va a encontrar que no fueron los apóstoles, sino que fue Constantino que le dio la orden a Dámaso I entre el año 320 al 350, y la encargaron a un monje, a un obispo llamado San Jerónimo y a sus ayudantes. Y ahí aprovecharon para meter sus dogmas y sus doctrinas. Por eso cuando usted busca Biblias antiguas originales, o usted se va a la Biblia hebrea, usted no encuentra escrito nada de esto. Y antes, esa doctrina de la Santa Cena, como la practicamos, está prohibida por el Padre Celestial. Miren lo que dice Pablo, dice en el verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Sabe por qué? Porque la cena que se realizaba en la época, llamémosla apostólica, para que me entienda, en la época del apóstol Pablo, en Corinto, que Corinto era una provincia romana, eran donde familias o los pocos creyentes que habían en aquella época llevaban comida y la compartían con las demás personas. En México lo llaman convivio.
En los ranchos o en los campos lo llaman, bueno, se me olvida el nombre, donde toda la comunidad lleva comida. Recuerdo allá en Colombia, en Santander, hace muchos años, tendían hojas de plátano en el pasto, aquí lo llaman zacate, para que me entiendan los mexicanos, y todo el mundo llevaba su comida, carnes, yucas, papas, arroz, y lo volteaban ahí, y en el momento de la comida, después de darle gracias a Dios, cada uno tomaba lo que quería comer. Esa era la época, estoy hablando que era la forma en que se celebraba la cena en la época del apóstol Pablo. Y usted tiene que tener claro, que aunque no lo quiera creer, que la época del apóstol Pablo no es la misma época de los apóstoles anteriores. Y que Pablo se separó de los apóstoles originales. Y Pablo encontró esta costumbre, donde aún se emborrachaban en medio de la cena. Y dice, cada uno toma su propia cena y empieza a comer. Y viene algo más delicado, mire lo que dice el verso 22. ¿Pues qué? Y pregunta, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia, o sea, la demás gente? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Ve? Eso es increíble lo que sucedía en Corinto. Los que no tenían nada, porque eran los que participaban o eran partícipes de la persecución que vivían los seguidores del Mesías y de los verdaderos apóstoles, no tenían nada. Andaban deambulando, huyendo. Y llegaban a estas reuniones y ellos no llevaban nada, entonces hasta no los dejaban participar. Léalo y analícelo. Por eso la cena del Señor o la Santa Cena no es como nos la enseñaron. Miren lo que dice, vuelvo a repetirlo, versos 21 y 22 de 1 Corintios 11. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios, que es de Yahweh, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Porque esa no era la cena del Señor. Pero ya los hombres la estaban instituyendo o practicando de esa manera. Quiero invitarlo a que vayamos a algo. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 17. Y vamos a mirar la institución de la cena del Señor. Y vamos a mirar algo en Marcos también, capítulo 22, donde está la institución. Perdón, eso es Lucas 22 y Marcos, ya le digo en qué capítulo está. Marcos capítulo 14 está la institución. Vamos por Mateo, para que usted se entere cuál es la celebración real de la cena que practicó el Cordero de Dios. ¿Por qué la practicó y cuándo se practica? Porque acá hay iglesias modernas donde la practican o cada 8 días, o la practican los primeros domingos de cada mes, o la practican de acuerdo al pensamiento del líder de la iglesia, o lo que ordena la denominación. Pero vamos a ver también que a medida que vayamos leyendo, cuál es la cena real y por qué Cristo la practicó, cuándo la practicó y qué fue lo que sucedió en ese día. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, verso 17. Tiene un título, institución de la cena del Señor. Institución, ¿qué es una institución? La formó, la creó. Y si Él la creó, y si fue Cristo quien la practicó, o quien comenzó a practicarla, tenemos que tener claro que nosotros en este tiempo tenemos que practicarla de acuerdo a como el fundamento del cristianismo de la iglesia lo hizo. Hay una diferencia en practicar lo que le atribuyeron a Pablo a lo que Cristo practicó. Porque ¿quién tiene mayor autoridad? ¿Cristo o Pablo? Cristo es el fundamento, Cristo es la máxima autoridad.
Y no estoy negando a Pablo, sino que como yo he estudiado por muchos años y mucho tiempo las Sagradas Escrituras, encontré, y usted lo puede investigar también, mi querido amigo, mi querido hermano, que hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que se las atribuyeron al apóstol Pablo, pero Pablo no las escribió, Pablo no las dijo, pero San Jerónimo y sus ayudantes le metieron la mano a esas Sagradas Escrituras, y cada vez que ha habido un concilio, escúcheme esto, cada vez que el catolicismo romano ha creado un concilio, crean un dogma, crean una normatividad, inmediatamente a través de los años, investíguelo, han cambiado la Biblia. Por eso usted y yo tenemos una copia bíblica que ya ha sido adulterada y manipulada, así usted no lo quiera creer. Tiene que ir a investigar. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a mirar cómo Cristo celebró la Santa Cena, o lo que denominan Santa Cena, y cuándo lo hizo. Porque la Cena del Señor se debe celebrar cuando el Mesías o el Mashiach ordenó que se celebrara, no cuando usted y yo queramos, y menos repitiendo o tratando de imitar a un líder religioso. Si usted quiere imitar a alguien, imite al Cordero de Dios, imite al fundamento, imite al camino, a la verdad y a la vida que nos lleva o nos conduce al Padre Celestial. Dice la Escritura, verso 17, Mateo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vaya tomando esto. Festividad del pueblo de Israel. Panes sin levadura. Y no confunda el judaísmo con la ordenanza al pueblo o a la nación hebrea. Es algo muy distinto. Dice muy claro, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres pues que preparemos para que comas la Pascua? Fíjese que los mismos discípulos le preguntaron a él, ¿dónde y cómo? Para prepararla. Ningún ser humano puede inventarse un ritual en torno a la cena del Señor como le parezca o como le plazca. Y ningún ser humano puede estar repitiendo las ordenanzas y enseñanzas del catolicismo romano en torno a la Pascua. Porque si usted no lo sabía, hay una diferencia muy grande entre lo que es la Pascua hebrea, que celebró el Mesías, el Cordero de Dios, y otra, la Pascua romana que está celebrando el cristianismo. Y esto es muy delicado. Dice la Escritura, verso 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Fíjese algo muy claro, que quien escribió esta porción bíblica, ¿sí? Y le repito, fue entre el año 320 y el 350, no sabía ni conocía el nombre de la persona, ¿sí? El dueño de la casa donde se celebró la cena. Nótelo, ahí dice muy claro, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, ¿cómo que a cierto hombre? A cierto hombre no, los verdaderos y originales apóstoles y el verdadero apóstol Mateo sabía el nombre porque él participó en la cena del Señor. Ahí usted puede encontrar que algo sucede y que no es normal ni es lógico que vengan a escribir y no escriban el nombre. ¿Por qué no quisieron escribir el nombre? Por eso cuando usted lea la institución de la cena entre Mateo, Marcos y Lucas, usted va a encontrar algo muy tremendo. Que Marcos habla más claro y dice más cosas sobre la institución de la cena del Señor. Pero Mateo y Lucas no. ¿Por qué? Porque no fue Mateo quien escribió esto, sino los ayudantes de San Jerónimo. Y si usted desconoce estas verdades, usted va a tener por prácticas cosas que están prohibidas por el mismo Eterno en las Sagradas Escrituras. Esto es delicado, por eso tenemos que investigar y estudiar. Miren lo que dice. Id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fíjese, ¿cómo? Como Jesús ordenó. Entonces usted tiene que estar preparado e investigar cómo fue que Jesús practicó la Pascua.
¿Qué fue lo que él ordenó? Porque los discípulos dicen muy claro, o aquí está escrito, que la hicieron como él ordenó. ¿Sí? Y resulta que si usted va a mirar la celebración de la Pascua, usted tiene que mirar cómo fue, en qué tiempo y por qué la celebró el Mesías. No simplemente fue que a él se le ocurrió venir a hacer una celebración. Y no es cierto que él simplemente cogió un pan y cogió vino y la celebró. Hay cosas más tremendas ahí, más fuertes, que usted tiene que aprender. Mire lo que dice la Escritura. Verso 19, repito, dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete, ojo con esto, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ojo, está mencionando un plato de alimento. Entonces usted tiene que ir a investigar la tribu de Judá, porque él provenía de la tribu de Judá, qué comía, qué se alimentaban. Porque habla de plato, no habla de que simplemente partió un pan y una copa. No habla de eso. Es delicado, mire lo que dice acá. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Escuche esto. Si usted notó lo que está escrito, y si usted se va al libro de Marcos también, capítulo 14, verso 12, comienza diciendo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrifican el cordero de la Pascua. Aquí ya amplía, ¿sí ve? No dice lo mismo que dice Mateo. Aquí ya dice que hay un cordero para sacrificio. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id de la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Fíjense que aquí cambia la versión. Cambia la versión. Entonces, a nivel teológico han dicho, es que Mateo dio su versión y Lucas dio su versión y Juan dio su versión y Marcos también. No, no es así. No es así. Es que tiene que usted estudiar los orígenes del Nuevo Testamento para que usted comprenda esto. Dice, y donde entrare, decida al Señor de la casa. El maestro dice, ahora hay una cosa muy delicada acá. Fíjese, dice, y un hombre que lleva un cántaro de agua y seguirle. Y resulta que según la tradición y la costumbre del pueblo de Israel, los hombres jamás tomaban cántaros con agua. Era una labor de las mujeres. Si usted no lo sabía, aprendan. Viene algo más tremendo. Dice, y donde entrare decida al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto. El aposento alto, mi querido amigo, mi querido hermano, para que usted lo sepa, es el segundo piso de una casa hecha en barro. ¿Por qué? Porque en esa época no había ladrillo, no había cemento, no había construcción, pero hacían con palos y con barro, con lodo, las casas. Y el aposento alto era el segundo piso, para que usted me entienda, de esa casa. Dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon, escuche, la Pascua. Prepararon la Pascua. ¿Cómo? Como él les dijo. ¿Listo? Y llegando la noche vino con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Cómo? ¿Ves? Entonces ellos se comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, seré yo y el otro seré yo. Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Mateo dice el que mete la mano al plato y el otro el que moja, que es la misma similitud. Y ya les voy a decir por qué. Ahora vamos rapidito a Lucas. Libro de Lucas, capítulo... Realmente segundo que se me perdió. Lucas 22, del verso 7 en adelante. Lo voy a leer rapidito. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Entonces viene una pregunta. ¿Cuándo celebró el Señor la cena? Escuche esto.
que es la misma pregunta que uno se debe hacer: ¿cada cuánto debe uno celebrar la cena? Y no es cuando nosotros queramos ni los hombres se hayan inventado, porque Él celebró la cena en la fiesta de los panes sin levadura. Y usted tiene que ir a investigar cuándo es que el pueblo de Israel celebra la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese momento fue cuando se instituyó la cena del Señor. Fue para esa festividad, no para cuando usted o yo queramos, ni como usted y yo queramos, porque los mismos discípulos dijeron que el Señor lo hicieron tal cual como el Señor lo había ordenado. Dice algo muy tremendo, verso 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparando la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él dijo: y aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Escuche, la Pascua. Prepararon la Pascua. Entonces, como la Biblia habla de la Pascua, ¿cierto? Y en ese momento no existía la Biblia que usted y yo tenemos, porque se comenzó a escribir desde el año 320 al 350. Es su obligación y mi obligación averiguar qué es la Pascua hebrea. ¿Qué es la Pascua del pueblo de Israel? ¿Por qué la celebran? Porque en la fiesta de panes sin levaduras, el pueblo de Israel celebra la Pascua. Y si usted se informa, y lo vamos a leer porque vamos a investigar, ya investigamos cuál es la Pascua hebrea y cómo se celebra, usted va a encontrar que no tiene ni parecido con la celebración de la Santa Cena que el catolicismo se inventó, formó y mandó un ritual que aún el cristianismo lo adoptó. Y eso es delicado. La Biblia es clara, dice: fiesta de panes sin levadura, celebraron la Pascua. Entonces, permítame, yo ya tengo aquí preparado, usted también lo puede hacer. Entré a Google y le hice la pregunta, ya, ahora sí. Le hice la pregunta: ¿qué es la Pascua hebrea? Vamos a mirar qué es la Pascua hebrea y luego miramos cuál es la Pascua romana, que es la que usted y yo venimos celebrando por costumbre y por ritual, porque eso nos dijeron. ¿Por qué? Porque no nos tomamos la molestia de ir a investigar qué fue lo que Cristo celebró en la famosa Cena del Señor. ¿Cuándo la celebró? ¿Y por qué la celebró? Si nos seguimos rituales que un día nos instituyeron, sobre todo, como dice la mayoría, es que ahí está escrito. Pero ustedes conocen los orígenes y quién escribió eso. Se llama Pesach, la Pascua. Pesach, no Pascua. Celebración hebrea que conmemora la liberación del pueblo israelita de la opresión en Egipto. El Pesach en hebreo traduce salto, o es una festividad hebrea que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco, fundamentalmente en el libro de Éxodo. El pueblo hebreo ve el relato de la salida de Egipto como el hito que marca la conciencia de los descendientes de Jacob, con su identidad entendida en términos de nación libre y provista de una ley. Los cristianos hablantes de lenguas romances antiguas suelen llamarla Pascua judía o Pascua hebrea para distinguirla de la Pascua de Resurrección celebrada por el cristianismo católico y adoptada por el cristianismo evangélico o protestante. Es una fiesta hebrea celebrada por todo lo que se llama en este tiempo el judaísmo, raíces hebreas, judio-mesianismo y lo que es la labor del rabinismo judío. Tiene una duración de 7 a 8 días, o sea, una semana. La festividad comienza el 15 del mes de hebreo de Nisan, que es para Israel. Tiene una duración de 7 días en la tierra de Israel y dura 8 días en la diáspora hebrea o judía. Motivo: la celebración del Éxodo, la salida de Egipto. El significado es la celebración de la liberación de los esclavos hebreos y posterior salida del antiguo Egipto. Costumbres: se acostumbra a comer un pan ácimo llamado matzá
y se celebra el Seder de Pesach, relacionada con Ishrut, Joad, Shavuot y Sukkot, que son festividades que habla la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 23, que es obligatorio para usted si es un buen cristiano o dice seguir a Cristo o dice que Cristo es su Dios. Entonces es obligatorio que usted sepa qué es lo que celebraba el Cordero de Dios, por qué lo celebraba, cuál fue la intención de celebrarlo y cómo él respetó las leyes del Eterno, que el cristianismo católico las tergiversó y las cambió. La festividad es uno de los Shalosh o Regalim, 3 fiestas de peregrinaje del hebreo, ya que durante la época en que el templo de Jerusalén existía, se acostumbraba a peregrinar al mismo y realizar ofrendas. La festividad comienza el día 14 del mes hebreo de Nisan y dura 7 días, 8 en la diáspora. Ante la antigua duda de un error de cálculo de calendario, se agrega un día extra para asegurar el cumplimiento, y durante la misma está prohibida la ingestión de alimentos derivados de cereales, avena, cebada, centeno, espelta y trigo. Fíjate que está totalmente reglamentado. Cuando usted me va a preguntar, ¿pero cuál es el mes de Nisan? Tenemos que mirar y tener algo muy claro, que el pueblo de Israel maneja un calendario lunar solar, que era el calendario que se manejaba hasta antes de 1580, bueno, se me olvida la fecha exacta, pero búsquelo, cuando el Papa Gregorio, ¿sí?, cambió los tiempos y la ley. Y por eso es que usted y yo manejamos en Occidente el calendario gregoriano de 12 meses, ¿sí?, día de 24 horas, ¿sí?, y los 7 días de la semana. Entonces usted tiene que ir a investigar cuál es el día para Dios y cómo el Eterno estableció su calendario, que es muy distinto a lo que nosotros manejamos hoy en día. Y el catolicismo lo cambió también. Por eso no coincide absolutamente nada de lo que celebra el catolicismo con lo que se celebra en el pueblo de Israel. Dice aquí, está prohibido consumir alimentos fermentados, llamados en hebreo hametz. La raíz de la palabra indica fermentados. En su lugar, durante la festividad se acostumbra a comer matzá, pan sin levadura o pan de ácimo. Esta costumbre está basada en el precepto impartido al pueblo hebreo en la Biblia, en los capítulos 15 al 20 del libro de Éxodo. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Pero cualquiera que comiere algo leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada del pueblo de Israel, según la tradición del pueblo hebreo. Salió de Egipto con mucha prisa y sin tiempo de prepararse, por lo que no hubo tiempo para dejar leudar el pan por el camino, dando origen a la tradición. La festividad también recibe el nombre de fiesta de primavera, ya que en el hemisferio norte marca el inicio de dicha estación, dado que en Israel las estaciones calurosas son las estaciones secas a partir del Pesach y hasta Sukkot, y se acostumbra a orar por el rocío y por la lluvia, oraciones que se reservan para el invierno. También es llamada fiesta de la liberación para celebrar la liberación del pueblo hebreo del yugo de Faraón. Asimismo es llamada la fiesta de los matzot, plural matzat, y fiesta de la redención, ya que se estima, según las escrituras, que la redención del mundo ocurrirá en un mes de Nisan. Oh, escucha, eso es tremendo. Entonces, fíjense que esa es la historia, y por eso el Señor Jesús celebró la cena. Estaba celebrando la salida o la liberación de toda la nación de Egipto. Por eso se la celebró, y la celebró en una fecha específica, y fue en la fiesta de los panes sin levadura. El famoso Pesach, que en la traducción lo llaman Pascua, es muy distinto. Y si usted observa y es un buen lector de los 4 evangelios donde el Mesías celebró la cena, encontrará que él mismo dijo que uno de los que lo acompañaban, el que metía la mano al plato, ese sería quien lo iba a entregar. Y la costumbre, escúcheme esto porque es algo muy delicado, la costumbre del pueblo de Israel no es comer pan. A nosotros nos tradujeron pan para que tratáramos de entenderlo. Pero resulta que el pueblo de Israel tiene la costumbre de comer es tortilla, no pan. Tortilla sin levadura, la tortilla.
parecido a lo que comen los mexicanos y a lo que comen los árabes, que son tortillas, no es pan como usted y yo lo conocemos. No es el pan que usted va y compra a la tienda o compra en el mercado para usted consumirlo. Y la cena del Señor no la celebró con pan. Está escrito pan porque en la traducción es para que usted y yo tratáramos de comprender. Pero no es pan, es tortillas, porque es la costumbre del pueblo. Y ellos comían frijoles, comían cereales. Y había algunos que estaban prohibidos para esa fecha. Y cuando dice que mete la mano al plato, es porque los mexicanos también tienen la costumbre, ya que son ascendientes en su mayoría de la tribu de Efraín. Y ellos meten la mano, o sea, en vez de tenedor y cuchara, como la mayoría de civilizaciones o pueblos o naciones, ellos cogen la tortilla como su cucharita y meten la mano al plato. Y eso es emocionante para usted, que si es un buen lector y un buen investigador y conoce los orígenes de los mexicanos, se va a acordar cómo Jesús comía. Él no utilizaba cucharas ni tenedores, no existían ni siquiera en su época. Era la tortilla que la cogen para arrastrar la comida. Inclusive cuando me invitaron a mí a México, me invitaron a una cena de bienvenida en la ciudad de Guajonapan, hace muchos años que estuve allá. Para mí fue sorprendente ver a la gente del rancho. A mí me pusieron, por ser extranjero, los cubiertos y un protocolo muy bonito. Y yo empecé a comer después de la bendición. Pero cuando yo volteé a mirar al lado y lado, todo el mundo tenía tortillas. Y fue bonito cuando yo tuve que dejar mis cubiertos por respeto a los que estaban ahí, a los comensales, y yo cogí la tortilla, no la había probado nunca, y metí la mano al plato para sacar los frijoles. Y me acordé de esta porción bíblica cuando Cristo celebró la cena. Fue una cena de despedida. Fue una cena de celebración de la libertad, donde reunió a sus mejores amigos, a los más íntimos, que eran sus 12 apóstoles, donde habló de él que ya iba a partir. Es como si se estuviera despidiendo de sus amigos antes de que lo capturaran, antes de que los escarnecieran y antes de subir a la cruz del Calvario. Por eso fue en una fiesta de Pesach. Tiene un significado, tiene unos simbolismos especiales. Por eso la celebró, estaba celebrando la salida del pueblo, la nación y la libertad del pueblo. Y en esa fiesta se sacrificaba un cordero. Por eso hay que conocer la historia del pueblo de Israel, si no, no puedes predicar cosas que están escritas, porque ahí dice que está escrito sin saber los orígenes ni siquiera de la Biblia. Y cómo ha sido cambiada y manipulada en la verdad. Los 4 evangelios hablan lo mismo y ahora vienen cosas más graves y delicadas. Les voy a mostrar, volvamos al libro de 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a seguir analizando todo el tema hasta que lo terminemos. 1 Corintios, capítulo 11. Terminando el verso 22, comienza algo muy tremendo. Y es que le pusieron un título los ayudantes de San Jerónimo donde dice institución de la cena del Señor. Escuche eso, institución. Y usted va a encontrar algo que es contraproducente. Y en el perfecto análisis vamos a leer los 3 evangelios y 1 Corintios y usted va a encontrar una verdad muy fuerte. Y es que la misma persona que escribió esto lo escribió también en los 3 evangelios para que la gente creyera lo mismo. Y se va a sorprender. Y viene algo muy tremendo. Si la cena fue instituida por el Cordero de Dios, y si usted lo analiza, si es Pesach lo que celebraba Cristo, o la Pascua lo que celebró Cristo, Pablo nunca instituyó la cena del Señor. Podríamos decir que la modificó, que es algo muy distinto. ¿Y por qué la modificó? Por los desórdenes que leímos en los versos anteriores, versos 20, 21 y 22 de 1 Corintios 11. Y al modificarla a su criterio personal, queriendo poner orden, cambió los preceptos y los conceptos originales de cómo Cristo la practicó, por qué la practicó y cuándo se practica. Y si la vamos a practicar, tiene que ser como el fundamento de la iglesia lo hizo, no como un apóstol que vino a modificar, ni cuando queramos.
¿O a quién le va a hacer caso usted? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Quién lo va a condenar o quién lo va a liberar? ¿El apóstol o el Mesías? Es algo que usted tiene que tener muy claro. Y usted como pastor tiene que empezar a tenerlo claro en estos últimos tiempos. ¿A quién está obedeciendo y de quién predica usted? ¿De Cristo o de los apóstoles? Y sobre todo si no conoce los orígenes de lo escrito. Dice verso 23, algo que me parece muy tremendo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Se lo está diciendo al pueblo de Corinto. No se lo dijo al pueblo de Roma, no se lo dijo al pueblo de los Gálatas, no se lo dijo a ninguna otra población, a ninguna otra, llamémosla iglesia, entre comillas, donde se reunían. Y Pablo no fue discípulo de Cristo. Entonces no hace falta el escéptico que diga, es que él se lo reveló. ¿Por qué no dice que fue revelado? Dice que lo recibió del Señor mismo. Y según las Sagradas Escrituras, según lo que usted y yo tenemos escrito, de lo que aprendemos los temas de Dios, el Señor solamente se le apareció a Pablo una sola vez y fue camino a Damasco. Nunca más hay una referencia en ningún libro sagrado que a Saulo de Tarso o a Pablo el Señor se le hubiera vuelto a aparecer más y más. Y nadie puede venir a decir, es que fue el Espíritu Santo. No, porque está escrito el Señor. Y el Señor no es el Espíritu Santo. Hay un solo Señor de señores y Rey de reyes, y es el Cordero de Dios. Y está escrito, dice, porque recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice, tomó pan, y no es pan, es tortilla. Vaya a la historia e investíguelo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, escuche esto lo delicado, y aquí usted se va a ir de para atrás. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comed el cuerpo de Cristo. Ojo a esto que le voy a decir, porque es gravísimo y es delicado. Dice también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Y si usted es un buen lector de las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar que no hay un nuevo pacto, sino es un pacto renovado, donde fue modificado, no nuevo. No hay un nuevo pacto. El pacto que hizo con Moisés, acuérdense que él quebrantó las tablas, y allá en el Antiguo Testamento dice pacto renovado, no nuevo. ¿Por qué dice nuevo pacto? Porque los ayudantes de San Jerónimo metieron esto y eso se llama impostación. Por eso el cristianismo moderno en su mayoría, no todas las denominaciones, pero sí hay algunas denominaciones en el mundo entero que rechazan el Antiguo Testamento. Porque dicen que fue abolido, porque hay un nuevo pacto. Y miren lo delicado, miren lo delicado. Porque si hubiera un nuevo pacto, usted explíqueme lo siguiente, o trate de decirme esto o aclararme esto, si es que yo soy el confundido. Si hay un nuevo pacto, si lo que le atribuyeron a Pablo es verdad que hay un nuevo pacto, ¿por qué en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17 al 21, vamos a mirarlo para no equivocarme, capítulo 5, verso 17 al 20, dice, y lo dijo el mismo Mesías, no penséis que he venido para abrogar la ley. No piensen que él abolió la ley. O los profetas. Eso significa el Antiguo Testamento. Porque ¿dónde se encuentran los escritos de ellos? En la Tanaj, en el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, que es quitar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
¿Cuál ley? La de Dios, no, la del Eterno, no la de los hombres. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, si hay un nuevo pacto, ¿por qué Cristo cumplió el antiguo? Y lo enseñó y lo dijo. Basta ver todo lo que Cristo enseñó. Coja su Biblia y mire todo lo que Él predicó y todo lo que Él dijo. Y usted va a encontrar una gran verdad. Y es que todo lo que Cristo enseñó está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso en San Juan 14 Él dice que no trajo nada nuevo, sino lo que vio a su Padre hacer, hizo, y lo que oyó a su Padre hablar, eso vino y habló. Y Él mismo dice, este evangelio no es mío, sino de aquel que me envió, mi Padre que está en los cielos. Léalo, libro de San Juan, desde el verso 14 en adelante. Entonces no hay un nuevo pacto. Se lo inventaron los católicos cuando crearon el libro, el nuevo llamado Nuevo Testamento. Por eso no hay coherencia, porque si vamos a creer que Pablo escribió esto, aquí está Pablo contradiciendo a Cristo. Y no solamente ahí, en el libro 7 de Mateo, capítulo 7, verso 21, le dice Mateo que Cristo dijo que no porque a él, a Cristo, se le diga Señor, Señor, se va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y dónde conoce la voluntad del Padre Celestial? En el antiguo pacto, como lo llaman, en el Tanaj, Antiguo Testamento. Ahí se conoce la voluntad del Padre Celestial. En el Nuevo Testamento no se conoce, según creen algunos, la voluntad del Padre Celestial, porque desconocen el origen de las enseñanzas y predicaciones y costumbres del Mesías. Y el catolicismo cambió todo. Y Martín Lutero lo asumió porque él era obispo católico, monje católico, solo que protestó contra las imágenes y las indulgencias, pero siguió siendo monje. No colgó el hábito, si usted no lo sabía. ¿Qué estamos celebrando nosotros? Lo que el catolicismo nos enseñó. Lo que el señor Inocencio III, llamado Papa, en el año 1215, se inventó. Mire el concilio y verá que expusieron la idea. Y se reunieron y votaron y la aprobaron. Y de ahí para acá se viene celebrando lo que usted y yo conocemos como la Santa Cena. No como está instituida realmente por el Dios eterno. Sigamos leyendo, que eso se pone algo tremendo. Dice, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ojo con eso. Una cosa es anunciar y otra cosa es comernos la carne de Cristo. Pastor, pero está escrito. Sí, Señor. Vámonos otra vez al libro de Mateo. Capítulo 26. Miren lo delicado que es esto. Y ahorita se va a sorprender y le voy a decir por qué. Mateo capítulo 26. Quedamos en el verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, ojo con esto, y le voy a decir algo muy delicado, verso 26, 27, 28 y 29, no es correcto y ya se ha comprobado que es una impostación romana dentro de la Biblia. Y ya van a ver por qué. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque el Padre Celestial prohibió en su palabra comer carne humana. Eso se llama canibalismo. Y es imposible que el Mesías venga a contradecir al Padre Celestial. Porque es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel fue castigado en la época de los reyes. Y si usted es un buen lector, usted va a notar que se comían cuando fueron cercadas las ciudades y Jerusalén fue cercada, llegó el punto de no tener comida. Y lo último que empezaron a comerse fue a ellos mismos. Comenzando por los ancianos y luego los niños, se los comían. Lea las escrituras, váyase a Crónicas de los Reyes, váyase a los profetas menores,
Allá en Miqueas dice que los príncipes enseñaron a despellejar los huesos, la carne de los huesos de su pueblo. Se habían vuelto caníbales por culpa de los dioses paganos. Y los dioses paganos pedían sacrificios de carne humana y sangre humana. Y los sacerdotes tenían que bebérselos. Tiene que usted dejar de creer todo lo que está escrito e irse a investigar. Investigue los dioses paganos de la antigüedad, que son los ángeles caídos. Y ellos pedían y solicitaban sacrificios humanos. Y se comían. Los demonios, dice allá en Crónicas, se comían las vísceras de las personas. Y los sacerdotes y sacerdotisas y profetisas se comían la carne de las niñas, de los niños, de las doncellas. Y bebían sangre. ¿Usted cree que la Biblia habla por hablar en el libro del Apocalipsis, capítulo 17? Donde habla de la gran ramera y Babilonia. Donde dice el Señor que está harto de ver cómo se beben la sangre de sus mártires, de sus hijos, de su pueblo. ¿O va a seguir creyendo a los pastores que no estudian, que dicen que esto es un simbolismo? No podemos tener simbolismo de canibalismo ni vampirismo dentro de nuestras congregaciones, porque el pueblo de Israel eso lo rechaza y el Eterno lo rechaza. Y Cristo no pudo haber enseñado eso. Y cuando entra uno a mirar los orígenes del Nuevo Testamento, oh my goodness, se sorprende uno de ver quiénes y cómo escribieron el Nuevo Testamento. Pero la gente no investiga. La gente toma un libro y lo cree porque le dijeron que es la palabra de Dios y porque un pastor o un hombre con título, un amor con título, coge y predica lo que se imagina o arma un mensajito bonito para emocionar, pero no van a la verdad, no van a la realidad. Nada tiene que ver la cena o la Santa Cena que se celebra con la Pascua que celebró el Señor. Con la cena del Señor nada tiene que ver, ni parecido siquiera. Dice el verso 27, dice, y tomando la copa y bebiendo, gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Nadie puede beber sangre menos humana. Está prohibido por Dios, está prohibido por el Padre Celestial. Y si usted no lo conocía esto, o no conocía este tema, usted no sabía que esto era una impostación del mismo Satanás dentro de la Biblia. Vuelvo y lo repito, solamente los ángeles caídos y los dioses de la antigüedad, dioses paganos, como al que celebraba y le servía el sacerdote Jetro, suegro de Madián. Investigue cómo se celebraban los dioses paganos. Y era comiendo carne humana y bebiendo sangre humana. Y es imposible que el Hijo de Dios haya dicho, coman mi carne, beban mi sangre. Es imposible, porque estaría contradiciendo al Padre. Y Él vino a obedecer al Padre. Y Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Hasta aún nos manda a orarle al Padre Celestial. Miren lo delicado. Yo digo que de ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y si usted se lee el libro de Marcos, también dice lo mismo. Lucas dice lo mismo. Y 1 Corintios vuelve y dice lo mismo. Que es lo delicado. Ahora quiero que vayamos a lo siguiente. Vamos al libro de Deuteronomio y les voy a mostrar cómo la Biblia muestra y está prohibido comer carne y beber sangre. Y no me pueden venir a decir, ay, es que eso es del Antiguo Testamento, porque aún los apóstoles lo prohibieron. Entonces viene la pregunta, si los apóstoles verdaderos y originales estuvieron en la Pascua o en la cena con el Señor, ¿por qué en Hechos 15 lo prohibieron? ¿Están desobedeciendo a Cristo? ¿O los ayudantes de San Jerónimo escribieron esto y lo impostaron? Y usted y yo por muchos años veníamos en celebraciones paganas que no están autorizadas ni por el Padre Celestial y no lo sabíamos. Porque nunca nos tomamos la molestia de investigar, de ir al pasado. Miren lo que dice Deuteronomio 12:23. Vamos rapidito, por favor. Vamos a hacer un panorama bíblico rapidito. Quinto libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 23.
Mira lo que dice. Dice la escritura, dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no la comeréis la vida juntamente con su carne. Escuche, prohibido comer carne humana y sangre. El Padre Celestial. Génesis 9:4. Más atrás, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 9. Vamos a ver. Verso 4. Mire lo que dice, y está hablando de la historia de Caín y Abel. Dice muy claro. Habla el Padre Celestial. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vamos al libro de Levíticos 3:17. Tercer libro de la Biblia. Levíticos capítulo 3, verso 17. Dice la escritura. Estatuto, que es una orden, y mira lo que dice, perpetua, no tiene fin. Ni el pacto nuevo, como dicen, lo puede abolir, porque es el Padre Celestial quien lo ordenó, el mismo Eterno. Dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis, ninguna. Por eso es imposible creer que el Hijo de Dios haya dicho, coman mi carne, beban mi sangre, porque eso es canibalismo y es vampirismo y va en contra del Dios de Israel. Y la Biblia dice en Isaías 43 y en Isaías 9, en todos los libros proféticos dice muy claro que el Mesías es el Mashiach, el enviado del Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Moisés. Él no vino a implantar un estatuto nuevo. Él no vino a pisotear a su padre. Vino y lo ratificó. Y vuelvo y lo digo. Si los 12 apóstoles estuvieron en la Pascua, en la cena, en el aposento alto, con el Cordero de Dios, ¿por qué en Hechos 15 prohibieron también todos unánimes, incluyendo Pablo? Escuche esto, incluyendo Pablo estaba ahí. Prohibieron comer sangre y carne sacrificada a los ídolos. O sea, todas las prácticas de los ídolos, de los dioses paganos, es prohibido. Y los dioses paganos sí piden comer carne humana, que es canibalismo, y beber sangre humana, que es vampirismo. El verdadero Mesías, no. Por eso cuando usted analiza y encuentra estas verdades, si usted conoce las Sagradas Escrituras, usted encuentra una gran verdad. Y es que tenemos que hacerle caso al Mesías. Conocer al Mesías, qué predicó, qué enseñó, qué prohibió, qué practicó, para hacer lo mismo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si usted desconoce los orígenes del Nuevo Testamento, lamento decirle que usted está en prácticas romanas. El Vaticano mismo, metido dentro del cristianismo. Y no lo sabemos porque tenemos en los altares hombres y mujeres que no se preparan, no estudian y creen que simplemente es leer un libro que ni siquiera conocen sus orígenes. Y el verdadero Mesías jamás contradice a su Padre. Libro de Levíticos capítulo 17, versos 10 y 12. Libro de Levítico, tercer libro de la Biblia. Capítulo 17, verso 10 al 12. Mire lo que dice. Y tiene un título grande y dice prohibición de comer la sangre. Mire lo que dice. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, para que no vengan a decir, oh, es que Dios le dio esa orden al pueblo de Israel. No, dice, y los extranjeros. Y usted y yo no somos israelitas. Podemos tener ascendencia, pero no somos 100% de la nación de Israel. Y esto va para cumplirlo nosotros también. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré dentro de su pueblo. Entonces, ¿cómo cree que Cristo iba a ordenar comer carne humana y beber sangre humana? Si Él vino a salvarnos,
Él vino a redimirnos, Él vino a recordarnos quién es el Padre para que lo obedezcamos. Mateo 7, 21 al 23. Ahí usted encuentra esa contradicción. Entonces viene la pregunta, ¿quién se equivocó? ¿Pablo? No creo, porque Pablo estuvo en el primer concilio en Hechos 15, junto con los demás apóstoles, y se pusieron de acuerdo, prohibido comer sangre. Entonces, ¿cómo es posible que aparece después en Juan 6, y en Primera de Corintios, y en Mateo, Marcos y Lucas, que Cristo dijo, coman mi carne y beban mi sangre? Y algunos de algunas denominaciones, es que el Dios y Él puede hacer lo que quiera. No, Señor. Él mismo dijo en San Juan 14, 29 que el Padre Celestial es mayor que Él. Y si usted se analiza Apocalipsis capítulo 5, en la adoración usted encuentra que hay uno sentado en el trono. Y no es Cristo. Es el Padre Celestial. Y dice que Cristo está al lado del trono. La misma Biblia dice muy claro que Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. No se sentó en el trono. Verso 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora en vosotros comerá sangre. Está muy clara la palabra de Dios. Levítico 19, 26. Denle vuelta a la hoja. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Nada de sangre. Deuteronomio 12, 16. Pues vamos a Deuteronomio. Capítulo 12. Verso 16. Mire lo que dice. Es algo tremendo. Dice, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Prohibido. Vamos a Deuteronomio 23. Perdón, ahí mismo, Deuteronomio 12, ahora el verso 23 y el verso 25. Dice muy claro, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comeréis la vida juntamente con sus carnes. No la comeréis en la tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Yahweh, del Eterno. Ahí dice Jehová. Ahora sí entiende por qué la mayoría de los que están en esa práctica romana en muchas iglesias permanecen en unas situaciones económicas malas. ¿Por qué les va mal? Porque no están obedeciendo al Padre Celestial, no están obedeciendo ni al mismo Mesías, al verdadero Mesías. Están cumpliendo rudimentos y rutinas humanas enseñadas por tradición dentro del cristianismo. O dígame si usted alguna vez se ha dedicado a investigar este tema. O simplemente lee y ya cumple porque un hombre con título se lo dijo. Esto es delicado. Hay que volver a las Sagradas Escrituras. Hay que empezar a investigar. Hay que obedecer al Mesías cuando él dijo escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero hay que saberlas estudiar. O si no va a terminar engañado. Por ahí hay una profecía en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Léaselo. Donde dijo el arcángel Gabriel, Gabriel le dijo a Daniel, que llegaría el tiempo en que cambiarían la ley del Eterno y los tiempos, y se cumplió. Cambiaron las palabras de Dios, la modificaron de una manera tremenda, y muchos de nosotros estábamos engañados. Que estamos saliendo a la luz en este tiempo es algo muy distinto, porque la verdad ya se está destapando. Esto es delicado. Verso 25, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Eterno. Deuteronomio 15, 23. Dice así, solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Sigamos, ahora vamos a Hechos, porque no va a faltar el hermanito que diga, es que eso era de la ley, eso es del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 15, que ya se los mencioné, Nuevo Testamento. ¿Qué dijeron los apóstoles? Y vuelvo le digo, algo muy delicado.
si los apóstoles participaron de la cena del Señor, de la Pascua, ¿por qué prohibieron comer sangre? Y Pablo estaba ahí. Y tenemos que hacernos la pregunta, si aún los apóstoles lo prohibieron ratificando el Antiguo Testamento, ¿por qué en 1 Corintios 11 aparece lo mismo que en Mateo, Marcos y Lucas? Y resulta que en Mateo, como usted puede ver en los escritos, y lo vimos al comienzo de esta transmisión, hay cosas que parece que Mateo no supiera. Eso indica que el Mateo verdadero no escribió eso. Eso se llama análisis de lectura. Usted encuentra que Marcos lo escribe, pero le agregan algo muy parecido. El comer carne y el beber sangre. Y Lucas igual. Y Lucas no fue discípulo del Mesías. Lucas no fue discípulo ni de Pablo. La historia muestra que Lucas era un médico que escuchó y se investigó. Leas el primer capítulo y dice, oh, excelentísimo, creo que dice Teófilo, me he dedicado, vamos a decirse así, para no equivocarme. Vamos a la palabra de Dios, libro de Lucas, capítulo 1. Miren lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Fíjese. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Miren lo que dice el verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas y conozcas la verdad. Si Lucas no fue discípulo, y si el Mateo que dice acá no fue el que escribió realmente el Evangelio, y Marcos no fue discípulo de Cristo, Marcos fue el joven que huyó, que dejó la sábana en el huerto cuando capturaron a Jesús y huyó desnudo. Era un niño. Y aún Pablo lo desechó en el comienzo de su ministerio, y cuando ya era viejo, lo mandó llamar. Tráeme a Marcos porque ya me es útil para la obra. Y Marcos fue discípulo de Pablo. Para que usted entienda esto, los orígenes, cómo son. Y no se puede contradecir a Cristo, no se puede contradecir al Mesías. Él es el fundamento. Esto es delicado. Hechos capítulo 15, por favor. Verso 20 al 29 para no leerlo todo. Dice, está titulado El Concilio en Jerusalén. ¿Qué es un concilio? La reunión de los líderes. Y en ese momento se reunieron todos los apóstoles, incluyendo el tal Matías, el que nombran en Hechos capítulo 1, y Pablo, y todos los seguidores. Eso fue algo tremendo. Miren lo que dice el del verso 20. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete, perdón, 20. Voy a leer desde el verso 19, sí. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, a Yahweh. Aparece en el Nuevo Testamento, para los nuevos que están en el canal, la palabra Dios en el Nuevo Testamento, pero sabemos que es Yahweh, el Dios de Israel, no Jehová. Eso es una traducción romana. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. O sea, de todo lo que los ídolos hacían. Y no estoy hablando de los ídolos modernos, de los ídolos antiguos de su época. Los que se sacrificaban y comían carne humana y bebían sangre. Que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué es ahogado? De los animales que mueren ahogados, porque la sangre, de la misma presión que se forma en el cuerpo, explota y se llena de sangre toda la carne. Eso está prohibido. Y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde les es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, ¿sí ven? Con toda la iglesia, dice, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Barsabás, y así los varones príncipes de los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria, salud.
Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, vea, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Pablo y Bernabé, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Así que se pusieron de acuerdo. Ahora miren lo que dice acá: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y en ninguna parte dice que el Espíritu Santo les habló. Pero aquí quien escribió esta carta dice: y ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Que es un tema para analizar. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Vuelve y repite: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y qué sacrificaban a los ídolos? ¿Qué se sacrificaba a los ídolos? Porque al único Dios que le sacrificaban animales, que eran corderitos o ganado, era el Dios de la nación del pueblo de Israel. Las demás naciones sacrificaban seres humanos y comían carne humana y bebían sangre humana. Y eso está prohibido por los mismos apóstoles en el Concilio de Jerusalén. Dice: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, haríais bien. Y dice: pasadlo bien, y fueron enviados. Hechos capítulo 21, ahí mismo, verso 25. Miren lo que dice. Y se lo atribuyeron a Pablo. Dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, ¿por qué aparece Pablo diciéndole a los corintios que coman carne? Que comer el pan es comer la carne de Cristo, ¿sí? Y que lo imaginen que están comiéndose la carne de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Eso es canibalismo, eso es vampirismo. Y aún le atribuyeron que Cristo dijo eso, y no es verdad, porque él jamás iba a pisotear a su Padre y contradecir al Padre Celestial, que fue quien lo envió. Por allá en San Juan 3:16 dice muy claro: porque de tal manera amó Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel, al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es necesario entrar a estudiar la vida del Mesías. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Pero si usted no conoce el Antiguo Testamento, usted está perdido, mi hermano, en teologías humanas y en doctrinas de la gran ramera metidas en el cristianismo. Eso lo llamaron y lo instituyeron, vuelvo y lo repito, como un sacramento los católicos, y usted no lo sabía. Año 1215 apareció en las Biblias por orden del Papa Inocencio III. Volvamos ahora sí a 1 Corintios capítulo 11, vamos a tratar de terminar. Dice así muy claro. Verso 26, verso 27. Ahora dice: tomando la cena indignamente, la reglamentaron. Entonces vuelvo a recordar, era una reunión para comer, era un agasajo para una celebración en un día específico. Y si usted no celebra la cena del Señor para lo que Cristo la celebró, con el objetivo que la celebró, y en la fecha que la celebró, permítame decirle con mucho respeto que usted ha sido engañado toda su vida en el cristianismo. Toda su vida fue engañado con la Pascua romana, no con la Pascua hebrea. Y Cristo nació en la tribu de Judá, en la nación de Israel. Él es hebreo, no romano. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, y mire lo que está hablando en primera persona, por eso analice la lectura: este pan y esta copa. No dice la copa y el pan, sino estaba hablando de esa específicamente, del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y cuando usted encuentra la historia real de Marcos, que él fue el que vio la cena real, usted encuentra que fueron felices, comieron espectacular, tuvieron una cena, una celebración y a la vez una despedida. Y el Señor se levantó y brindó. Y brindó. Dijo, celebren. Porque la muerte de Cristo no es para llorar. La muerte de Cristo es para celebrarla, porque Él triunfó sobre la cruz del Calvario y sobre el mal. Eso fue lo que Él ordenó. Dice muy claro. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, han muerto. Y uno no ve, o ve uno a mucha gente que uno conoce su vida, tomando de la copa del Señor y uno no los ve muertos. Pero fue escrito esto simplemente para atemorizar, para que usted siga una rutina, una costumbre pagana, y se lo voy a decir con respeto, así usted no quiera creer, eso es una costumbre pagana. Que Cristo no la celebró ni lo ordenó. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa. ¿Y cómo usted nota la impostación? Porque hasta el verso 32, usted encuentra que cambió el tema. Si usted analiza capítulo 11, 1 Corintios, verso 21 y 22, ¿sí? Usted encuentra que está hablando de un desorden y luego cortan la llamada de atención al desorden y aparece en el verso 33 hablando del mismo tema. Por eso dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Una carta. Una carta. Dice una carta. Y si usted no conoce el origen del Nuevo Testamento, fue escrito en torno a una carta. Y aquí hay algo delicado y voy a terminar. Escuche lo que le voy a decir. En la segunda epístola de Tesalonicenses, Pablo dice algo muy tremendo. Verso 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Sabe qué sucedía? Que Pablo advirtió que iban a falsificar sus cartas y eso sucedió. Investíguese el origen del Nuevo Testamento y usted va a encontrar la verdad. Igual, termino diciéndole algo muy fuerte también, que usted encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, donde dice Jesús, el pan de vida. Hasta el verso 48 está hablando una gran verdad donde hace la analogía y la comparación de que Cristo es el pan de vida. Pero el verso 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, eso es una impostación y es canibalismo y vampirismo dentro de la Biblia. Léalo y verá. Verso 48 dice, yo soy el pan de vida, hasta ahí va bien. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso es canibalismo. Entonces los judíos, dice, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él.
contradice totalmente al capítulo 14, que dice: el que me ama mis mandamientos guardará y mi Padre le amará. No en comérnoslo a él ni bebernos su sangre. Contradicción completa. Y mire lo que dice el verso 57. Dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. No es correcto, porque el Padre viviente ordenó no comer sangre y menos comer carne humana. Entonces notamos que el verdadero Mesías no pudo haber dicho eso, porque eso es contradecir al Padre, al Dios de Israel, al Eterno, sino fue una impostación de los que escribieron el Nuevo Testamento. Y usted lo desconocía. Vaya e investigue, no me crea, vaya e investigue el origen del Nuevo Testamento y usted, mi amado hermano, se va a sorprender. ¿En qué está y ha sido basada su fe? ¿En la verdad del Dios viviente o en una mentira escrita por medio de impostaciones, leudando su palabra? Cristo lo advirtió y los apóstoles dijeron también que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, la verdad y la palabra del Eterno sería leudada. Un poco de verdad mezclada con mentira. Y como no investigan, ni siquiera ya leen, sino creen a todo lo que dicen los altares, resultamos en prácticas paganas. Léase Apocalipsis 17 y verá que es delicado lo que el Señor habla sobre la gran ramera y que ha enseñado y cómo ha contaminado y ha enseñado al mundo entero a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos y beber la sangre del pueblo de Dios. Porque si usted no lo sabe, hay muchos brujos que han salido de esas prácticas, muchos sicarios, también asesinos, que han dicho que comen carne, los obligan a comer carne y a beber sangre, y mucha de esa sangre va a parar al Vaticano, y el cáliz del Vaticano no beben vino, beben sangre humana. Los Illuminati, los reptilianos, las élites beben sangre humana, comen sangre humana, se inyectan células madre de niños. Los orfanatos, en su mayoría son por católicos, apostólicos y romanos, y han encontrado cadáveres, esqueletos aún en las paredes de los monasterios. Lea las Sagradas Escrituras, vuelva a la verdad y empiece a obedecer al verdadero Mesías, al Mashiach, al Hijo del Dios viviente. Vuelva a la palabra de Dios. Y pídale a Ruach HaKodesh, al Espíritu de verdad, que lo lleve a la verdad. Padre, te doy gracias en esta hora y en este momento. Ha sido fuerte esta enseñanza, no es predicación, es enseñanza que se ha investigado. Y es motivada para que quien la escuche, Señor, vaya e investigue la verdad. Y huyan, como dice tu palabra, de todas estas prácticas, de toda la contaminación, porque esto es fornicación espiritual, Señor. Donde se están cumpliendo y celebrando prácticas paganas, satánicas, de los dioses paganos que son los ángeles caídos. Y muchos lo desconocen, no saben, porque no investigan, no leen. No hay conocimiento en tu pueblo, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que nos lleves a toda verdad. Que nos sigas guiando de tu mano por el verdadero camino del Hijo del Dios viviente. Aquel Mesías, aquel Cristo que fue enviado a la tierra enseñando la verdad, pero fue oculta y fue manipulada y fue negada por los hombres, no por ti. Ni siquiera los apóstoles, Señor. Y que el pueblo aprenda a ver todo lo que es impostación y lo que no es correcto, no es real, aún en lo que llamamos Biblia. Allí está la verdad, pero está leudada, Padre. Pero quien no conoce lo que el Padre Celestial ordenó, no conoce la verdad de lo que llaman Nuevo Testamento. Cristo dijo algo muy claro. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los hombres la han negado y la pisotean, Señor, con teologías humanas y doctrinas humanas. Y todo el mundo respondiendo: es que ahí está escrito, aquí está escrito, aquí está escrito. Puede estar escrito, pero Señor, ábrele los ojos del entendimiento para que busquen los orígenes de lo que está escrito y entren a la verdad. A esa verdad del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Mesías, al Mashiach,
al Hijo del Dios viviente, no a los hombres, Señor. Permíteles que abran los ojos del entendimiento, Padre amado, y que ya no sigan creyendo que los hombres con títulos saben las cosas como las predican. No nos llamaste ni a predicar, nos llamaste a enseñar tus verdades y tu palabra. Te pido que los bendigas, bendice esta noche, ábreles el entendimiento, bendice su entrada, su salida, bendice su alacena, bendice su economía, bendice sus trabajos, Padre. Y a aquellos que les es duro escuchar esto, Padre, ábreles el entendimiento y motívalos, Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad, para que encuentren y caminen en la verdad del Hijo de Dios. Gracias te doy por esta noche, Señor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, nos vemos pronto. Próximo capítulo que vamos a analizar es 1 Corintios capítulo 12. Viene algo muy tremendo ahí. Es muy fuerte este capítulo porque lo han tomado los falsos profetas para hacer lo que están haciendo, de engañar al pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y pronto ya estaré con mi esposa y esperamos que la hermana Johnny pueda volver de todo lo que está haciendo en México, porque se está levantando también obra allá con la verdad. Sigan orando por nosotros, por favor. Sigan orando por nosotros. No es fácil hablar estas verdades cuando mucha gente ni las comprende ni las entiende, porque han sido enseñados en una falsa fe y una falsa doctrina. Busque la verdad. Hay algo más allá. Falta algo, falta mucho por aprender. Que el Señor nos encuentre preparados como las vírgenes sensatas. Dios bendiga. Buenas noches.